Claro que sí. Y por eso ya estoy acá con ustedes, compañeros, para hablar del tema. Vamos a recibir a la licenciada Marta Rodríguez. Ella es del área de promoción y prevención del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y es la que, para decirlo en términos simples y sencillos, es la que está ahí en contacto con la gente, con los chicos que muchas veces están en este tema de las drogas y sobre todo con los padres también, que es el lugar donde hay que trabajar. Gracias, muy amable. Contenta de estar con ustedes. Ya estábamos nosotros hablando. Marta acá, ya estábamos hablando. Un tema muy vidrioso, ¿no? Un tema muy vidrioso y que es una actualidad creciente lastimosamente en nuestro país. Asimismo, ¿verdad? Todo lo que hace al consumo de drogas. Drogas hablando en general, mira, hablando desde el que es el tabaco, desde el cigarrillo, que es algo que es legalmente aceptado, ¿verdad? Lo mismo que el alcohol, los medicamentos, o sea, estamos hablando de drogas en general, que cómo es que cada día aumenta el número de personas que consumen, ¿verdad? Y no solo hablamos, les cuento, no solo hablamos de jóvenes, de chicos que están en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Sino que estamos hablando también de gente adulta que se está iniciando. No van a creer que hay gente que se inicia en el tema del crack, por ejemplo, gente de los 25, 30 años, ¿verdad? Y nos ponemos en una situación donde pensamos, pero ¿qué es lo que está pasando con las personas, verdad? ¿Y tienen una idea, Marta, de por qué una persona adulta en donde su hábito no está, digamos, más allá de consumir capaz que tabaco o alcohol, que empieza a una edad tardía a consumir algo más fuerte, drogas, ¿verdad? Sí, mira, es que este problema del consumo de drogas no está relacionado solamente a una cuestión, a un factor, ¿verdad? Que tiene un factor causal. En este caso, podemos hablar de, en el caso de una persona adulta que se inicia, mira, pueden haber diferentes motivos. Podemos pensar en que esta persona pasó recientemente por una situación bastante difícil, en una situación que no no encuentran una salida y van directamente al estupefaciente. Así mismo, ¿verdad? Lastimosamente optamos por un camino que sea más fácil, sencillo, menos esforzoso, ¿verdad? Claro. Y bueno, que genera esa sensación de placer. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ustedes ahora con las discotecas? Porque no es el único lugar, ¿verdad? Pero es un foco donde las noches vive, ¿verdad? Porque ahí se viven las noches y se sabe de esto. Hay consumo, hay lugares inclusive donde es de público conocimiento que se venden estas drogas también. Y hubo muertes ya, ¿verdad? Claro, una fiesta, esa fue una fiesta privada, Belu, ¿verdad? Sí, es una fiesta electrónica normalmente que se suele convocar a través de las redes sociales. No tiene un lugar fijo, es decir, suelen ver espacios, lugares, predios, y avisan a través de redes y la gente va a ese lugar y bueno, y va a una fiesta, ¿no? Claro. Y en ese marco se realizó, digamos, tuvo lugar este desenlace lamentable de un chico de 21 años. Exacto. Mira, en situaciones como esa, desde el Ministerio de Salud, desde lo que hace el Centro de Adicciones, no tenemos una intervención directa, ¿verdad? Claro. Porque nuestra función básicamente está a todo lo que hace la salud. Si bien hay cierta relación, ¿verdad? Por lo que el problema está ahí, ¿verdad? Lastimosamente este asunto de drogas es un problema donde debería involucrar a diferentes instituciones que estén trabajando en conjunto, ¿verdad? Para que, bueno, no sé, la institución responsable de hacer ese tipo de intervenciones cuando se dan casos así donde Fiscalía, Senado, un montón. Vos sabés que hay algo algo que, digamos, después empezaron a surgir obviamente los comentarios y las cuestiones en torno al caso de este chico que se daba hace un mes atrás, y surgía el hecho de que, por ejemplo, la gente no avisó rápido porque obviamente había droga, y avisar rápido significaría que venga una ambulancia, que vengan intervinientes, y entonces se podía dar. Entonces, ese tipo de cosas, imagínense, si el chico tenía una intervención rápida, probablemente se pudo haber salvado, ¿no? Mira, nosotros tenemos un material porque la gente fue, en este caso Iván Páez, fue a las discotecas a consultar un poco a la gente, primeramente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vio alguna vez droga en su entorno? ¿Consumió alguna vez droga? Y esto fue lo que nos dijeron las personas que estuvieron de noche aquí en Asunción. Asunción ofrece una variada cantidad de espacios de entretenimiento nocturno. En este caso estamos en un lugar donde se pueden realizar
juegos entre grupos de amigos. También vamos a preguntarles a ellos si han tenido la oportunidad de ver el consumo de sustancias prohibidas en locales nocturnos en la ciudad de Asunción. No, nunca vi nada raro. O sea, en festivales de música así grandes sí ya vi, pero en lugares cerrados no. No, la verdad que no, veo a la gente totalmente normal, comportarse como totalmente en su naturaleza, digamos, sí, sin problema, digamos. Eso en todos lados hay. O sea, creo que es algo que cada uno elige, cada uno es dueño de sus patrones de vida. Cada uno puede hacer lo que quiere. Ahora, que se venda en bolichas, algo así, ya va a ser algo raro. El famoso porro, sí, ya ahí, o sea, la ronda que se suele armar y los perros fumando marihuana, como se le dice. Sí, vi acá en Asunción asumir droga y eso de la gente por la calle. No, todavía. Sí, ya llegué a observar eso y a mucha gente le asombró eso. ¿Nunca viste? En algunos lugares los mismos dueños le habían echado del lugar. En otros lugares no. Cuando pillan le sacan. O sea, hay un conocido boliche en Carmelita que cuando ellos ven que la persona está medio rarita, le sacan. Cayó así la policía, por así decirle, y tuvieron problemas así, ¿verdad? O sea, empezaron a transar y todo eso, como se dice. Pero no, así de... Terminó demorado, por ejemplo. No, nadie. Ahí terminó todo. No, pero tampoco creo que ningún guardia le haya visto a esa persona. O sea, hay mucha gente. Bueno, ahí está entonces lo que decía la gente, ¿verdad? Unos bastante dividido, ¿verdad? Gente que vio, gente que no vio. De repente el caso omiso también que hace uno cuando ve, ¿qué vas a hacer, verdad? No te vas a ir a meter en un lío con una persona que ni siquiera está en todos sus cabales. Es una realidad lamentable. Es una realidad así mismo, ¿verdad? Ahora, licenciada, yo le quería justamente extender esta pregunta que ya estuvimos hablando fuera del corte, en el corte. El tema de los indicadores, ¿qué hacen los padres? ¿Cómo un padre puede saber que su hijo está metido en algo raro, que está metido en drogas? ¿Cuáles son, digamos, los indicadores que ustedes tienen? Mira, es importante el acompañamiento de los padres en todo lo que hace el proceso de crecimiento y desarrollo de sus chicos, ¿verdad? Hoy día se ve una situación para mí tan triste, ¿verdad? Porque hay un ausentismo pero tan grande así respecto a lo que es ese acompañamiento de los padres, ¿verdad? Sí. Los chicos están creciendo, a veces digo mal y pronto, ¿verdad? Como yuyos. ¿Por qué? Porque no hay un referente adulto que los guíe, que los hable, que los oriente, ¿verdad? Ese sentarse mientras mientras estamos sentados ahí cenando, viendo una película. Es importante que el padre indague esas cuestiones. No digo una cosa autoritaria, ni policíaca, ni nada de eso, sino... Claro, totalmente. Y también es que probablemente el hijo quiera eso y no esté consiguiendo, ¿verdad? Inconscientemente, ¿verdad? Claro, es que el joven pasa por procesos, ¿verdad? Situaciones también conflictivas que son propias de su edad, sí, y el adulto totalmente parece que no percibe, se le escapa esas cuestiones, ¿verdad? Y ahí es donde tiene que insistir el papá, saber quiénes son sus grupos de amigos, qué hace después de salir del colegio, ¿verdad? Es importante abrir un poquito los radares, ¿verdad? Cuando hay ciertos cambios en su comportamiento, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas respecto a ciertas situaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando el padre ve esas cosas, bueno, decir, a la pucha, pero ¿qué está pasando? Lo importante es acercarse directamente con el joven y sin atacar, tratar de llegar a una comunicación. Está cambiando porque antes no se tenían este tipo de problemas y cambiaban muchas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, y este tema va para largo, el tema de los horarios. Antes las fiestas comenzaban a las 9, terminaban máximo a la 1. Obviamente estábamos en una época de dictadura donde había restricciones en el horario, pero yo creo que no se puede empezar una fiesta cuando los padres están durmiendo y terminar cuando los padres se despiertan, porque da posibilidades a un joven, en una edad donde uno es todavía responsable en la mayoría de los casos,
a poder hacer cualquier otra cosa después de que termine la fiesta, porque la fiesta termina a las 3, las 4 de la mañana y vos todavía, tu papá está durmiendo, vos todavía tenés licencia. No, las 3. Hay para gente hacer, que se va recién a la fiesta a las 3 de la mañana, Imagínate. déjame decirte. En Estoy serio, atrasado, hasta la pero mañana. bueno. Licenciada, esto tiene que ver con la noche, ¿verdad? Te quiero lanzar una consulta que va más bien fuera de lo que es la noche en sí. Yo voy mucho a los estadios de fútbol, bastante. Voy sí o sí todos los fines de semana. Y es una barbaridad la cantidad de estupefaciente que hay al lado de una. Una persona normal se va, yo solté una chiquita de 4 años, la llevo a la cancha conmigo y al lado mío, aspirando cocaína, fumando marihuana al Así otro. luego, Natu. A la esquina está el policía y no hacen nada. Y lo peor de todo es que estas personas después ingresan y cuando vos estás en el estadio sentado viendo el partido, otra vez hay el olor a marihuana que definitivamente lo metieron. Y esto no puede ser que esté tan a la deriva para las autoridades. Y lo ven rápidamente. Si la gente de Olimpia no sabe que debajo de la gradería está la gente bajándose para meterse cualquier cantidad de droga, ¿dónde estamos? No podés no ver eso. Claro. No podés no darte cuenta que está ingresando una persona a la barra o a otro sector totalmente volado. Claro. Y es una realidad que hoy en día está presente en un lugar donde se supone que van la familia, donde se supone que uno va a hacer deporte, o sea, va a ver deporte y estamos viendo esto en las gradas, un descontrol total. Y sí, lastimosamente, de verdad, ¿qué te puedo decir? Ahí entra un poco la cuestión de concienciación de cada uno, ¿verdad? De, bueno, por lo menos acercarnos ahí al policía y claro, decirle, pero las ¿sabes autoridades qué? Mira, ¿dónde están? Bueno. ¿Por qué no hay ese apoyo? Claro, porque vos estás diciendo que ven ahí los policías que están No puede presentes. ser que el policía esté ahí presente y está el policía coimeando para que enrolladito en su bandera esté metiendo una petaquita, esté metiendo un toco, esté metiendo una línea. No puede ser. O sea, ¿dónde estamos? Es lamentable y vemos chicos y de todas las edades. Vos le ves ya al más grande que ni siquiera sabe su nombre, de lo desfigurado que ya tiene la cara por la sustancia que ya se metió en la vida, y le ves a criaturas que, no les miento, que tienen 12 años máximo y ya están también en lo mismo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen los padres, licenciadas, si es que perciben estos comportamientos? ¿A dónde acuden? ¿Dónde van? ¿Cuál es el procedimiento? Porque por ahí hay gente que está viendo y está desesperada. Claro. Tengo esta situación en mi casa, no sé dónde ir, no sé qué hacer. Hay gente que desesperados le llevan a los sanatorios, a los hospitales, y muchas veces en los hospitales tampoco saben qué hacer. No sé si hay un protocolo para esos casos, ¿verdad? Pero te llega el hijo con una cosa, ¿verdad? Entonces, una sobredosis o lo que sea y no saben. ¿Cuál es la recomendación del Ministerio de Salud? Recomiendo, ¿verdad? Y voy a hacer la propaganda de lo que es el centro de adicciones. Claro que sea, ¿verdad? adelante. Recurrir ahí, ¿verdad? Que está ubicado sobre la avenida Venezuela, 1140, casi Concordia. El número de teléfono es 298-352. Uno puede llamar antes, ¿verdad? Para, bueno, brevemente más o menos dar cuál es su situación problemática y ahí lo vamos orientando, ¿verdad? Si vamos primero junto a un psicólogo, un trabajador social, vamos directamente al médico, al médico psiquiatra. O sea, hay un grupo de profesionales ahí donde va a recibir la orientación adecuada sobre cómo manejar la situación desde su casa, ¿verdad? Claro. Es importante también tener en cuenta que a veces el usuario de drogas, el que está directamente afectado por el consumo, ¿verdad? No siempre quiere ir, ¿verdad? No acepta directamente, ¿verdad? Ese es su problema, ¿verdad? Entonces es importante que el padre, la madre o el familiar que esté acompañe eso. Igual vaya, inicie, donde ahí va a poder recibir las herramientas suficientes para poder saber cómo manejar en la casa y cómo traerlo, ¿verdad? Hasta el tratamiento, porque ahí es... Hay solución, ¿verdad? Eso es lo que hay que tratar de dar esperanza a la gente. Hay mucha gente con este inconveniente. De que hay esperanza, hay esperanza. Obviamente todo depende de la persona que está en el inconveniente también. Pero darle un poco de esa tranquilidad a la gente que tenga un lugar donde ir, y es el que usted acaba de comentar, licenciado. Marta, muy importante lo que dijiste y quiero recalcar, porque me parece lo novedoso, que las personas, los padres que dicen, por ejemplo, no, a mi hijo no le puedo llevar, no importa, váyase usted primero y ahí le van a decir cómo traerle a su hijo. Así mismo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Igual licenciada. Creo que es un tema bastante interesante. Muy interesante. Y es muy interesante y sobre todo, como decía Natu, dar esa luz de esperanza a los padres. Se puede salir de esta, no tienen por qué sobrellevar eso y sobre todo no solamente se trata, digamos, al adicto, sino al codependiente también, que en este caso los padres, la familia, y se brinda toda esa protección. Excelente. Muchas gracias, licenciada. Igual, gracias a ustedes. Licenciada. Un gusto.